El día de hoy vamos a hablar de este tema que es muy trascendente en algunos grupos religiosos. La gran tribulación siempre está rodeado de un misterio que logra impactar a la audiencia, sobre todo cuando la audiencia es muy ingenua o cuando no conoce nada de la Biblia. También es un tema muy sensacionalista porque siempre lo asocian al final de los días. Así que las personas están llenas de miedo y siempre se imaginan una ciudad llena de fuego, con un montón de meteoritos, una guerra desatada y las familias huyendo para salvar su vida o sufriendo por haberse quedado en la gran tribulación. En este tema hay varias posturas. De hecho, en mi libro de Apocalipsis que usted puede encontrar ahí en Amazon y se lo voy a poner al final, yo dedico un capítulo para hablar de si son pretribulacionalistas, midi-tribulacionalistas o post-tribulacionalistas, porque está tan dividido el tema que hay tres posturas al menos en lo que es la gran tribulación. Y cuando a nosotros nos preguntan si somos pretribulacionalistas, midi-tribulacionalistas o post-tribulacionalistas, nosotros respondemos no somos ni lo uno ni lo otro. Y la gente se queda con una cara que no puede creer lo que nosotros acabamos de decir. Así es que hoy día vamos a responder a esta pregunta haciendo un análisis del texto. Quédese porque le voy a dar unas herramientas para que usted también las use o medios para que usted exponga el texto de la misma manera y le haga saber a las personas que no está delante de un texto desconocido. La gran tribulación es un tema del que hablan mucho los grupos religiosos, sobre todo en Estados Unidos. El recuerdo más grabado que yo tengo acerca de este tema es el canto de Marino. Le voy a poner un pedacito, a ver si alguno de ustedes lo recuerda. Es un canto del que yo me acuerdo mucho porque lo oía cuando yo estaba más pequeño. No sabía de qué trataba, pero fue un canto muy famoso. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Sin duda es un canto que es muy pegajoso y la parte que más llama la atención es cuando dice Cristo vino y su pueblo se llamó, no hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Este es el recuerdo más fresco que tengo en mi memoria cuando pienso en la gran tribulación. Le voy a poner dos videos para que nosotros definamos más o menos lo que se dice o se escucha, se enseña acerca de la gran tribulación. Tengo en primer lugar este video que está aquí, que parece de los testigos de Jehová, porque tampoco ellos se alejan de este tipo de enseñanzas, pero le voy a poner dos que no son obviamente de los mismos grupos. Vamos a oír al menos un minuto de este primer video y luego pasaremos a oír otro minuto del otro video, pero se nos va a explicar en tres aspectos lo que es la gran tribulación. Ponga mucha atención. ¿Qué es la gran tribulación? La respuesta que da la Biblia. La gran tribulación será el periodo más angustioso que jamás haya vivido la humanidad. Según las profecías de la Biblia, tendrá lugar durante los últimos días o el tiempo del fin. Segunda Timoteo 3:1 y Daniel 12:4. Marcos 13:19 dice: Aquellos días serán días de una tribulación, como la cual no ha sucedido una desde el principio de la creación que Dios creó hasta aquel tiempo, y no volverá a suceder. Mucha atención a dos aspectos que vimos en el video. La primera parte nos dice que será en la humanidad, o sea, este evento será en toda la humanidad. Observe ahí ese pedacito, se lo voy a volver a La poner. Biblia. La gran tribulación será el periodo más angustioso que jamás haya vivido la humanidad. Que jamás haya vivido la humanidad. Fíjese bien, estos dos aspectos que se mencionan aquí son los que nos debe de quedar en la mente para que los analicemos a la hora de explicar la palabra de Dios. Desde el momento en que te dicen humanidad, es un evento que se refiere a todo el mundo. Y te dicen que es al final de los tiempos, en el tiempo del fin. Ahora veamos el otro video. Jesucristo va a regresar.
La Biblia es absolutamente clara de este glorioso hecho, pero hay muchos eventos profetizados que ocurrirán antes de este regreso, y del que quizás se especula más es de un periodo de tiempo llamado la Gran Tribulación. Cristo nos dice que este evento que se aproxima será aterrador como ningún otro, devastador para el mundo entero y en particular para los Estados Unidos y Gran Bretaña. Si quiere entender los días profetizados y cómo dice la Biblia que se prepare para ellos, este episodio del Mundo de Mañana es para usted, donde responderemos a la pregunta: ¿qué es la Gran Tribulación? Wow, hasta miedo da el video. Este es el tono y el formato que usan para presentar un tema que en su tiempo fue entendido y fue vivido, pero notó con atención, especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña, toda la humanidad. Vamos a ver si todo lo que estas personas nos han dicho. Empecemos en Mateo capítulo 24, versículo 1, que dice la palabra de Dios así. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Voy a volver a leerlo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vamos a comenzar entonces a estudiar este pasaje. Antes de entrar de lleno al versículo 21 y analizarlo en su contexto, analicemos Mateo capítulo 24. El primer método de análisis que nosotros vamos a utilizar es uno que usted puede utilizar en su Biblia. Si usted tiene una Reina Valera a la mano, usted puede ver que algunas Reina Valera ya están divididas en párrafos y le va a aparecer más o menos el texto de la Biblia de la manera en que lo estoy presentando en su pantalla. Usted encontrará que una parte del renglón, una sangría, aparece al inicio de cada párrafo. Esto indica que si comienza con una mayúscula y termina con un punto, es un párrafo y tiene una idea dominante. Encontramos un episodio en el Evangelio de Mateo y al analizarlo por medio de párrafos en la Reina Valera, según la división que han hecho, vemos que son 4 párrafos los que hay que analizar. 4 párrafos. Y es importante analizar así porque vamos a ir conectando cada párrafo con su idea principal a fin de entender todo este contexto. En Mateo capítulo 24, versículo 21, que aparece en el cuarto párrafo, encontramos la frase, porque habrá entonces gran tribulación. Así nos damos cuenta que es el cuarto párrafo el más trascendente porque es el que menciona a la tribulación y es al que más le vamos a dedicar tiempo. Pero es importante que usted entienda que solo vamos a analizar 4 párrafos porque así está dividida la Reina Valera desde los versículos del 1 al versículo 28. No vamos a analizar después del 28. Ese tema quedaría para otro día si es que lo llego a dar porque para comprender la otra parte del mensaje, no solo hay que estudiar Mateo 24, sino toda la estructura de Mateo, porque Mateo tiene una estructura especial y es muy bien estructurado. Un día hice un bosquejo de todo el Evangelio de Mateo y vimos toda la estructura y es muy interesante cuando di el tema del Sermón del Monte, que por ahí tengo grabado, más de 30 mensajes di acerca de ese tema. Aparte, quiero que entienda usted bien que aunque los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se parecen muchos, los propósitos a veces no son los mismos y es conveniente estudiar cada evangelio por separado, con su propio discurso y con su propio análisis, pero también es conveniente citarlo en este caso para que las personas puedan ver con mayor claridad la enseñanza de este pasaje. Veamos algo muy interesante el día de hoy. Fíjese el párrafo que abarca solamente 2 versículos. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta va a ser la oración más importante de todo esto, porque la primera introduce cuando se hace la pregunta y las demás nos dicen
por qué se suscitó esta respuesta. Así que si usted va a sacar a una idea dominante de este párrafo, va a ser esa, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo el templo y toda Jerusalén sería destruida. En el segundo párrafo de los versículos 3 al 8, nosotros encontramos que la primera oración es introductoria y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí encontramos que esta va a ser la idea dominante, las preguntas, porque todo lo demás se dedica a dar respuesta. Es importante también que a la hora de analizar la palabra fin, no se le venga inmediatamente el concepto de fin del mundo, porque el texto no contiene esta idea. De hecho, al repetir la palabra fin, la va a encontrar usted acá en el versículo 13 y la va a encontrar en el versículo 14. Entonces vendrá el fin, o sea, allí ya sucede el fin. Encontramos nosotros entonces que la idea principal del segundo párrafo son las preguntas. Luego en el tercer párrafo la idea central es seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque los van a entregar a tribulación, porque los van a matar, porque a causa de eso tropezarán, se entregarán unos a otros, porque se enfriará el amor y etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, y el que más nos importa, es el cuarto párrafo, que su idea dominante es entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esa es la idea central de este párrafo, aunque lo podemos dividir en dos partes que podríamos tratar allí en el versículo 23 en adelante. Ahora, observe bien cómo se sintetizan las cuatro ideas. Número uno, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, o sea, Jerusalén será completamente destruida. Número dos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a pasar todo esto? Número tres, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Y el más importante, número cuatro, huyan de Jerusalén. Así es que usted ya tiene la idea dominante del párrafo y podemos nosotros entonces empezar a trabajar con lo que la Biblia enseña que es la gran tribulación. Comencemos con una pregunta, ya que conocemos el párrafo y vamos a hacer análisis de todo esto. Comencemos con una pregunta. Si la gran tribulación se refiere al final de los tiempos, ¿cómo escapa uno de la gran tribulación? Es una pregunta que casi nadie considera y que al torcer este contexto, al torcer este pasaje, lo aplican al final de los tiempos. En primer lugar, hagamos un análisis de esta parte y luego nos regresaremos al inicio. ¿Cómo se escapa de la gran tribulación? Es una pregunta muy interesante. Dice el versículo 15, por tanto, eso es aplicado al fin, que mencionó en el verso anterior. En vista de que ya es el fin, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y obviamente está hablando del fin del templo de Jerusalén, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cómo se escapa de la gran tribulación? Huyendo a los montes. ¿Dónde debe estar? En Judea. ¿Y qué van a hacer los que estén en Guadalajara, en México, en Estados Unidos, en Monterrey, en Colima, en Puerto Vallarta? Nada, porque ellos no están siendo considerados en este contexto. Como vimos antes, todo lo que acontece aquí se refiere a Judea y la ciudad de Jerusalén. Así que para huir de la gran tribulación, lo que se tiene que hacer es huir a los montes. Así es como uno escapa. Uno no puede escapar del fin del mundo porque puedes huir a cualquier otro lugar y cuando el mundo termine, según segunda de Pedro en el capítulo 3, todos los elementos ardiendo serán deshechos y las cosas que en ella hay serán quemadas. Así que no puedes escapar del fin del mundo porque no habrá lugar al que escapar, ni tierra que preservar. En este contexto, la gran tribulación es un evento local que solo se refiere a los que están en Judea y por eso se les pide que para poder escapar de esta gran tribulación tienen que huir a los montes. Ahorita van a ver cómo están conectados estas ideas con la frase porque habrá entonces gran tribulación. En segundo lugar, para escapar de la gran tribulación hay que darse prisa. Hay que darse prisa, dice el versículo 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa.
Había tanto escaleras que estaban afuera de la casa para subir al techo donde sembraban y hacían algunas cosas, como había un camino llamado el de las azoteas en que la gente simplemente caminaba por ahí y escapaba. Lo que nos enseña que es tanta la prisa que para poder escapar ni siquiera deberían entrar a su casa. Entre más prisa se den, más fácil iban a escapar de esta gran tribulación. En tercer lugar, nos dice el versículo 18 que para escapar de la gran tribulación había que irse y no regresar al Jerusalén. Y el que esté en el campo estaba fuera de la ciudad, así es que si la gente iba a trabajar al campo, todas sus cosas estaban adentro de la ciudad. Se le dice, no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Por qué nos dice que no vuelva atrás para tomar su capa? Dice el comentario del contexto cultural del Nuevo Testamento en el versículo 18 que los trabajadores usaban un manto sobre su otra ropa cuando iban al campo a trabajar a la primera hora del día, alrededor de las 6 de la mañana. A medida que el calor del día aumentaba, dejaban sus mantos al borde del campo. Y estos mantos, como otros, a veces estaban en otro lugar y las personas no deberían de volver atrás para tomar su capa. Ya sea que estuviera en la ciudad, ya sea que estuviera en algún lado. O sea, deja todo ahí tirado y córrele. Eso es lo que el texto está enseñando. ¿Por qué? Porque de la gran tribulación se escapa huyendo. Eso es lo que el texto te está diciendo. En cuarto lugar, nosotros tenemos que el texto dice que deben de tener especial cuidado las embarazadas y las que acaben de dar a luz. Observa lo que dice el verso 19. Mas hay de las que estén encintas y de las que creen en aquellos días. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante esto? Porque una mujer que estaba embarazada o que estaba en la etapa de amamantar, se le hacía más difícil viajar. Aparte, la escasez de alimentos también haría del embarazo y de la lactancia algo muy problemático. Por eso, Josefo, en su historia del sitio de Jerusalén cuando fue destruida, señala que en el sitio de Jerusalén se hizo tan difícil que a algunas mujeres se comían a sus propios hijos. Usted le puede leer esto en la guerra de los judíos en el libro de Josefo. ¡Ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días! La ciudad fue sitiada, la comida se acabó y la gente buscaba y entraba casa por casa buscando qué comer. Así que si esto se refiriera al final de los tiempos y fuera algo del fin del mundo, no podrías escapar huyendo, no podrías hacer nada. Lo único que podrías hacer es confiar en Dios y esperar que Él te rescate. Pero en este contexto se refiere a una situación que se da solamente en Jerusalén. Ahora vayamos entonces, habiendo visto el contexto de este pasaje, el versículo 20, que es el más importante en esta tarde. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque cuando era invierno se hacía difícil viajar. Se dice que incluso los ríos estaban crecidos y era muy difícil. Incluso se nos señala que algunos fueron asesinados cuando fueron encontrados huyendo. Dice que se hacía difícil cruzar y algunos fugitivos de Jerusalén trataron de escapar del sitio romano durante el invierno y al encontrarse demorados por estos arroyos crecidos, fueron alcanzados y masacrados. Si usted tiene oportunidad de leer lo que pasó en Jerusalén en el año 70, va a encontrar que las atrocidades fueron graves y murieron miles y miles de judíos por quedarse encerrados en Jerusalén cuando ésta después fue destruida. Ahora vamos a ponerle mucha atención al versículo 20 y 21. Allá se nos dijo que era algo contra la humanidad, pero aquí se nos dice que es algo que solo sucede en Judea. Ya nos dijeron la primer mentira. Allá se nos dijo que fue algo que sucede al final de los tiempos. Aquí se nos va a decir otra cosa muy diferente. Vamos a hacer un análisis del verso 20 y 21 especialmente. Vamos a ponerle atención. Aquí he hecho un diagrama, se lo voy a poner en la pantalla y quiero que por favor note con atención lo siguiente. En primer lugar, lo que nos enseña este diagrama es que el nexo pues significa por tanto, es igual a por tanto. Orad pues que vuestra huida, así dice el texto.
Por tanto, nos está diciendo que todos los versículos anteriores, desde el 16 al 18, hasta el 19, perdón, hablaban de que necesitaban huir, y ese es el tema que los une. Ese, por tanto, indica que esto es algo extra que ellos pueden hacer. ¿Qué se les pide a ellos? Se les pide orad. ¿Con qué propósito? Porque esa palabra que le he puesto aquí el para, porque es una oración de propósito, se les pide que hagan una petición específica. Ellos pueden orar a Dios antes de que las cosas sucedan. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. El día de reposo se cerraban las puertas de la ciudad y aparte estaba prohibido viajar ciertas distancias o incluso hacer caminar a un animal ciertas distancias, por lo cual no te lo rentaban o era difícil encontrar animales para viajar o era imposible salir de la ciudad porque las puertas se cerraban. ¿Por qué tenían que orar para que la huida no fuera en invierno ni en día de reposo? Y luego te dice, porque habrá gran tribulación. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a haber esa gran tribulación? El texto dice entonces. Entonces. O sea que cuando Jerusalén sea sitiada, cuando Jerusalén vaya a ser destruida, va a haber entonces gran tribulación. ¿Se refiere al final de los tiempos? No. Se refiere a cuando Jerusalén fue destruida, cosa que ya pasó. Como hemos visto, esto ya pasó. Ahora, aparte de todo esto, hay dos cualidades que se le dan a la palabra tribulación. La palabra tribulación es una palabra muy general. Todos hemos pasado por tribulación y la vamos a pasar. Tribulación se puede referir a la persecución que recibió un cristiano, como también al sufrimiento que se tiene por mantener su fe. Así es que todos la hemos tenido, todos la hemos tenido. Pero la palabra gran tribulación nos indica aquí que esta tribulación aparte tiene dos cualidades que la hacen diferente a otras tribulaciones. En primer lugar, dice cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Esa es una oración que indica una cualidad de la palabra tribulación y la diferencia de otras tribulaciones. Nos dice que esta tribulación no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Los judíos han sido castigados varias veces, pero la que iba a haber aquí se iba a diferenciar enormemente por su atrocidad, por su salvajez y por todo el dolor que iban a tener los que quedaran encerrados en Jerusalén. No la ha habido desde el principio hasta ahora, pero tiene una siguiente cualidad y esta es algo que nos deberíamos de poner y dar especial énfasis. Dice, cual no la habrá después. He puesto la palabra después, algunas versiones ponen la palabra jamás. Se las voy a poner ahí en la pantalla para que ustedes vean que algunas versiones ponen la palabra jamás. Por ejemplo, esta de aquí arriba Dios habla hoy, te dice, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el principio, desde el comienzo del mundo, ni la habrá después. Esta otra versión dice, ni acontecerá jamás. Y vean cómo todos ponen. ¿Por qué? Porque después de que haya la tribulación, el mundo va a seguir existiendo. No se va a acabar. Así que cuando dice después, te está indicando que aunque no se va a volver a repetir este tipo de tribulación, ¿y cómo? Si se refiere a Jerusalén y al y al templo destruido, te está diciendo que el mundo va a seguir adelante. No habrá tribulación como esta, pero nosotros seguiremos vivos como seguirán vivos los discípulos de acuerdo al contexto. ¿Cuál es el problema con las personas que hablan de la gran tribulación? Dos son los problemas. El primero y el más grave es que siempre explican este pasaje fuera de contexto. Siempre lo explican fuera de contexto. En segundo lugar, siempre relacionan otros pasajes que no tienen nada que ver con Mateo capítulo 24. La frase gran tribulación aparece dos veces en el Nuevo Testamento y estoy hablando, exceptuando obviamente Marcos, que también la menciona, pero considerando el libro de Apocalipsis, que si se da tiempo les voy a explicar aquella tribulación en su contexto y no tiene que ver nada con esta. Y tampoco es una tribulación que se vaya a cumplir al final de los tiempos. Por eso cuando preguntan si eres pre-tribulacionalista, midi o post, yo siempre le digo, no soy de ninguna de esas. Yo solo estoy esperando que el Señor regrese por nosotros.
Ahora vamos a ver cómo este error garrafal que cometen sacando fuera de contexto el pasaje lo podemos entender muy fácil de la siguiente manera. Allá abajo les he puesto dos frases. La primera frase que está aquí dice, orad para irse en el rapto porque habrá entonces gran tribulación. Observe con atención cómo al ser la oración causativa, porque dice porque, usted le puede introducir cualquier otra idea y va a tener congruencia, pero va a ser falsa. Allá arriba dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿La huida de dónde? De Judea, de Jerusalén. Mientras que aquí abajo, cuando un predicador utiliza este pasaje fuera de contexto y le dice, oren para irse en el rapto, está metiendo una idea que no está en el pasaje. El rapto ni existe en este pasaje. No está mencionado la palabra rapto. ¿O qué tal si le ponemos, orad para que no se quede tu hijo, porque habrá entonces gran tribulación? Otra vez está metiendo una idea que en el texto no está. Y esto es lo que realmente se hace cuando se predica, se meten ideas en los textos que no están ahí mencionadas, se mutila la palabra de Dios, se tuerce y se ofende a Dios y desagrada uno a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo verdaderamente Jesús? Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá después. Pero la tierra, como vemos, en este contexto va a seguir existiendo porque no es una tribulación para toda la humanidad, es una tribulación para Jerusalén. Ahora volvamos al pasaje en todo su contexto y empecemos por el versículo 1. Nos dice el pasaje, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Para qué se acercaron? Para mostrarle los edificios del templo. Voy a volverlo a poner ahí, para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué le estaban mostrando los discípulos? Los edificios del templo de Jerusalén. Y él les dijo, ¿veis todo esto? ¿De qué está hablando? Del templo de Jerusalén. Os digo, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es solo una profecía de un solo cumplimiento. No está profetizando dos, solo una, porque está hablando de la ciudad de Jerusalén. Entonces, la peor tribulación, como dice Alan, para el pueblo judío era perder su templo, obviamente, porque era su identidad. Imagínense, perder el templo donde estaba la presencia de Dios y todo lo que significaba ser judío, pues era algo muy doloroso para ellos. Ahora, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Le voy a poner otro texto ahí, ahorita. Luego dice, y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Observe, le están preguntando del mismo tema del cual él estaba hablando, de la destrucción de Jerusalén. Incluso la palabra fin la podemos explicar en el contexto. Y él les empieza a decir lo que va a pasar antes de que sea destruida. Por eso dice aquí en el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Dice el pasaje, oiréis de guerras y rumores de guerras antes que Jerusalén sea destruida. Y guerras y rumores de guerra cerca de ahí. Y sabemos por la historia que hubo todo esto cerca de Jerusalén. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin de Jerusalén. No es el fin del mundo. Y esto será principio de dolores. Luego, si seguimos leyendo, dice, entonces se entregarán a tribulación a estos discípulos que estaban escuchando. Y lo sabemos porque lo hicieron. Mataron a unos, a otros los persiguieron, los llevaron a los concilios y usted puede leer esta historia en el libro de los Hechos. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Vamos a ver un pasaje paralelo a este versículo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 20. Mire lo que dice Lucas 21, 20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos. Allá dice la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Que vas a ver a Jerusalén ahí rodeada de ejércitos y va a ser una abominación porque van a entrar, van a ofrecer sacrificios de animales y se van a burlar de ellos. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ese es el tema central.
Pero lo que más nos interesa a nosotros es el análisis de la gran tribulación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, volvamos al contexto de este pasaje que lo tengo por acá. Se lo voy a poner ahí en pantalla. Y observe lo que sucedió antes de mencionarse el capítulo 24. En el 23, este fue el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Dijo en el verso 37 del capítulo 23, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué es lo que se va a destruir su casa? Ellos habían escuchado, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, si usted leyó el contexto, ahora usted puede entender que lo que está pasando aquí, en este pasaje, no es un accidente, no es una casualidad. Por eso en Lucas 21:23 al 24 se nos dice, mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Quién está siendo castigado? Jerusalén. ¿Por qué? ¿Es un accidente? No, se están ganando la ira de Dios. Jesús les dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, pisoteada, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué es entonces, hermanos, la gran tribulación? La gran tribulación es un periodo de sufrimiento que pasó Jerusalén en el año 70 cuando se cumplió esta profecía. La gran tribulación es un periodo de tiempo de sufrimiento sobre Jerusalén, la cual se cumplió en el año 70 de nuestra era. No quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. ¿Cómo se escapa? ¿Cómo se escapaba de la gran tribulación? Huyendo de Jerusalén. Todo lo que usted escuche, por más fantasioso que le parezca, por más impresionante que le suene, por más que le digan que es contra Estados Unidos, Gran Bretaña y que es muy grave, son puras mentiras. Mentiras. El problema de los predicadores de nuestros días es que no les importa para nada el contexto de un pasaje. Y como le he demostrado en el diagrama que le hice en esta imagen, nosotros podemos hacer que diga la Biblia lo que queramos si le introducimos una oración principal sobre una subordinada, como las que están allá abajo. Orad para irse en el rapto, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Cuál rapto? Si el texto dice, orad porque vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Yo le pregunto a usted, estimado oyente o que está con nosotros esta tarde, ¿existe la ciudad de Jerusalén el día de hoy? La respuesta unánime y al grito a lo alto es no, no existe, no está ya. ¿Está el templo judío en pie? No, tampoco. Esta profecía ya se cumplió. Hubo una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. ¿Y qué dice? Ni la habrá. ¿Estamos esperando usted y yo una gran tribulación? No. Ahora, no quiero que se quede usted confundido y diga, entonces no pasamos por tribulación. Los cristianos podemos tener tribulación todos los días y va a haber tribulación en nosotros muchas veces. Y le aseguro que usted ya ha tenido en alguna que otra circunstancia tribulación. Le ha levantado un falso como predicador, lo han perseguido quizás a usted como hijo de Dios también, como dice la escritura, dicen muchas cosas de usted mintiendo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Por qué? Porque la palabra tribulación se refiere a aquel sufrimiento que tenemos por ser cristianos o como seguidores de Jesucristo siendo perseguidos. En muchos contextos, cada una de las veces que leamos debe ser definida la palabra tribulación y no siempre se refiere a lo mismo. ¿Qué es la gran tribulación? Es un periodo de sufrimiento sobre la ciudad de Jerusalén, la cual se cumplió en el año 70 aproximadamente de nuestra era. ¿Estamos esperando alguna gran tribulación? ¿Nos están mintiendo los predicadores que nos presentan este tipo de videos? Sí, le están mintiendo a usted. Y si usted se pone a buscar en YouTube
cada video que habla de la gran tribulación, usted va a ver cómo les importa un comino el contexto. Yo les sigo invitando a que analicemos cada pasaje dentro de su contexto y aparte de ello, respetemos la palabra de Dios, honrando, porque Dios se molesta con aquellos que tuercen su palabra. No se le olvide que como predicadores vamos a dar cuenta de todas nuestras enseñanzas y un día se nos va a exigir cuentas de todo lo que predicamos. Le voy a dejar, como le dije al final, mi libro, El Rapto Secreto, donde dedico algunos capítulos para hablar de estos temas y donde usted podrá encontrar también temas como las dos grandes tribulaciones o dos grandes tribulaciones. Usted puede leer aquí cada una de las cosas que yo consideré importantes y que podrían ayudarles. Aquí, por ejemplo, está dos grandes tribulaciones. Usted lo puede comprar. Ya hubo varias compras por lo que estuve viendo gracias a aquellos que lo han estado haciendo. El anticristo, qué concepto transmite, las diferencias entre el anticristo y la bestia, las 70 semanas de Daniel, la marca de la bestia, el día del Señor vendrá. Hay otra forma de entender Apocalipsis que no sea con dispensacionalismo, la resurrección y un diccionario que es dispensacionalista, los dos aspectos supuestos de la venida del Señor. Si usted quiere conseguir este libro, lo puede encontrar en internet y ahí puede leer parte de la historia de cómo empezó también el origen del rapto secreto, desde los personajes, Edward Irving hasta Margaret MacDonald. Y todo esto tiene que ver con esos temas. Hermano, espero que el tema le haya quedado claro. Como usted ven, no le vamos a poder sacar más al texto que el texto no tenga, solo lo que el pasaje dice. Así que le invito a que se quede con la enseñanza que tenemos. ¿Podemos aprender algo de Mateo capítulo 24 o no lo podemos leer los cristianos? Sí, podemos entender que Dios castiga y que su ira la derrama cuando se le desobedece, como muchas otras cosas que podemos entender de lo que Dios tiene preparado para los que le aman y para los que le aborrecen. Entonces, yo le invito a que se quede con estas enseñanzas bíblicas y que respete el contexto de la palabra de Dios y cuando le pregunten, ¿qué es la gran tribulación? Usted responda, es un periodo de sufrimiento sobre la ciudad de Jerusalén, un gran sufrimiento, cual no hubo desde el principio del mundo, pero ya pasó. Y ahora estamos esperando la segunda venida de Cristo, felices y contentos de que vendrá a llevarnos con Él. Que Dios me los bendiga, hermanos. Que pasen una bonita tarde. Espero que les interese el mensaje, haya sido también suficiente para contestar algunas cosas. Y que siga con nosotros cada domingo para seguir estudiando estos temas. Vamos a seguir con estos temas y por ahí le voy a estar dando otras enseñanzas. Después vamos a estudiar algunos capítulos del libro de Apocalipsis que quiero que tome en cuenta y muy pronto va a salir mi comentario a todo el libro de Apocalipsis. Por mi parte es todo, que pasen una bonita tarde, el Señor me los bendiga.